El Evangelio de este domingo 29 del tiempo ordinario, tomado de Mateo, está precedido de tres parábolas en las que Jesús habla del reino de Dios y servirá como introducción a una serie de problemas que diferentes personajes le van a presentar a Jesús. En este caso, el versículo 15 nos pone de entrada una situación tensa. Los fariseos han tomado distancia, pero quieren tender un lazo para hacer caer a Jesús en sus enseñanzas, aunque ahora son los seguidores de los fariseos y los herodianos quienes tientan a Jesús con un estratagema bastante particular. En el versículo 16 se nos narra el nudo, la tensión principal de la escena, la cual inicia con una afirmación en boca de los seguidores de los fariseos y herodianos, que evidentemente es cierta acerca de Jesús, pues le llaman maestro, pero esto como parte de la estrategia para hacerle caer en la trampa que le están tendiendo. Parece que los contradictores de Jesús, así sea de manera irónica, lo reconocen como maestro, pero el problema que hay en el fondo es que ellos quieren mostrar que la enseñanza de Jesús no es correcta. Más aún, pretenden mostrar por medio de una trampa muy gubernamental, que las enseñanzas de Jesús son falsas, que no son lo suficientemente sólidas. Los que interrogan a Jesús afirman que ellos saben perfectamente que Jesús es verdadero y que en verdad enseña el camino de Dios, con lo que estos personajes quieren, por medio de una estrategia retórica antigua que utiliza Mateo allí, llamada la captatio benevolentiae, que es ganar la buena voluntad de un personaje, en este caso de Jesús, para que responda según las incitaciones de ellos. En otras palabras, desean llevarlo a responder lo que ellos quieren, pero halagándole. Los términos verdadero y verdad, junto a la expresión no te cuidas acerca de nadie, que es lo mismo que decir que no se deje influenciar por nadie, son atributos que en el Antiguo Testamento se dan a Dios. La narración demostrará que la enseñanza de Jesús es verdadera porque viene de Dios y que el Maestro no se deje influenciar por nadie, dejando al descubierto la intención hipócrita de los tentadores. En otras palabras, no se deje enredar en sus engaños aduladores, y así la enseñanza que les da Jesús termina dejando sin palabras a los acusadores, como lo dirá el final del capítulo 22 en el versículo 46. La pregunta del versículo 17 de nuestro texto empieza con la cuestión ¿qué te parece?, la cual indica que ellos le lanzan la trampa, pero con la apariencia inocente de una simple opinión, para después hacer la pregunta más peligrosa para Jesús: ¿es permitido dar impuesto al César o no? En el capítulo 17 de Mateo ya se nos ha hablado del pago de impuestos, pero en este caso del impuesto que se pagaba en el templo de Jerusalén, el cual es exigido porque así se demuestra que quien paga no es seguidor del emperador, además de evitar, por cierto, el escándalo en caso tal de no pagarlo. Por lo tanto, acá la cuestión y la cuestión que le lanzan a Jesús acerca de la permisibilidad de pagar o no el impuesto al emperador es lo que viene a ser la tentación, lo que es igual a preguntarle que si, según la ley divina, es voluntad de Dios seguir o no seguir o servir al César. La cuestión está en la percepción que tenían del pago del impuesto, pues consideraban que por el solo hecho de pagar impuesto a alguien, eso ya los hacía sus seguidores. Lo primero que hace Jesús para cambiar la situación es el de desenmascarar a sus tentadores. Por cierto, este término tentador es adjudicado al diablo en sentido negativo, como en el desierto, donde una de las tentaciones del diablo a Jesús es ofrecerle los reinos de este mundo y su gloria si así si lo adora. A lo que Jesús va a responder diciendo que solo al Señor Dios se le debe adorar y solo a Él servir. Por lo cual esta tentación que está pasando Jesús en nuestro texto de hoy es una extensión de la recibida por el demonio en el desierto. Jesús llama a sus tentadores hipócritas, con lo que se evidencia que toda la adulación que le hacen a Jesús para moverlo a responder lo que ellos quieren, ya sea hacerlo caer, no tiene ningún efecto sobre él, porque como ellos mismos le dijeron, no se deje influenciar por adulaciones. También el término hipócrita nos hace recordar lo que Jesús dice a los escribas y fariseos en el capítulo 15, cuando utilizando el texto de Isaías, le señala que no solamente ellos honran a Dios solamente con los labios, sino también que enseñan como doctrinas de Dios mandamientos de hombres.
Jesús, al contrario de los fariseos, no enseña doctrinas de hombres, él enseña la ley de Dios, le está dando cumplimiento a dicha ley, como lo dijo en el Sermón de la Montaña. Finalmente, en el versículo 19, Jesús les responde también realizando un gesto muy plástico al mandar traer una moneda, un gesto que señala que Él es el Maestro, pues no solo enseña con la palabra, sino también con estos gestos. Tener una moneda con ellos quizás señale que pagaban el impuesto, pero acá el problema no es pagar o no pagar, sino que el pagar el impuesto, como lo dije antes, se entendía como un gesto de seguimiento al emperador y Jesús se dispone a corregir dicha comprensión. Él les dice que identifiquen de quién es la imagen de la inscripción. La narración utiliza el término griego eikon, que se traduce como imagen, la cual suele usarse cuando se habla del hombre como imagen de Dios. El denario tiene la imagen del César y por tanto le pertenece, mientras que el hombre es imagen de su creador y por eso solo debe hacer su voluntad, adorarle y servirle, lo que quiere decir que devolverle al emperador su denario no significa servirlo, así como tampoco pagar una ofrenda en el templo significa ser un seguidor de Dios ni un cumplidor de su voluntad. La moneda le pertenece al César porque tiene su imagen, por tanto, pues es suya. No hay problema con devolvérsela. Por el contrario, este gesto termina siendo un acto de libertad para el creyente, pues se está liberando del poder del imperio. Pero a Dios se le da lo que es suyo, lo que significa hacer su voluntad, la cual en el Sermón de la Montaña ha señalado Jesús como dar limosna, orar, ayunar, y en el capítulo 25 de Mateo lo va a señalar también como tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etc. En definitiva, servir a los otros y en ellos al mismo Señor. En conclusión, la doctrina de Jesús es verdadera porque enseña que el hombre es imagen de Dios y le sirve haciendo su voluntad, la cual es enseñada por el Maestro. El que paga un impuesto en el templo o al gobierno de turno no se hace seguidor de aquel a quien le está pagando, porque en el caso del gobierno simplemente le está devolviendo lo que es suyo, porque contiene su imagen. La verdadera voluntad de Dios no se mide en que se pague el impuesto al emperador o al templo, sino en ayudar a los necesitados. Así es como se sirve y se sigue verdaderamente a Dios. Esa es la voluntad que se debe cumplir, la cual es presentada por Jesús al final de este capítulo, cuando simplifica la ley y los profetas en el amor a Dios y en el amor al prójimo, a quien Dios quiere que se le ayude. De esta manera estaremos sirviendo a Dios y viviendo su reinado, independiente del pago o no de un impuesto. Que el Señor les bendiga en este domingo y que sea un tiempo lleno de la presencia de Dios.